Bueno, mi tema de investigación fue el transporte ferroviario COTIF. El planteamiento del problema para esta investigación fue: ¿el transporte ferroviario es más efectivo que los otros medios de transporte? Mm, Mi objetivo principal para este proyecto fue si el objetivo principal fue el comprobar que el transporte ferroviario de mercancías es más eficiente que los demás. Mm, Mi hipótesis eh, es: si el transporte terrestre de carga no es tan eficiente, el transporte ferroviario sí lo es. Mi justificación principal fue: mm, el transporte ferroviario es el que puede llegar a contaminar por las emisiones de vapor generadas por los trenes. Eh, Propongo que sean de emisiones sustentables y que sean eficientes para la transportación de las mercancías. La contratación internacional de transporte en la entendemos por la contratación internacional de transportes al documento por el cual el porteador se obliga frente al cargador por un precio acordado a transportar de un lugar a otro una mercancía, en este caso de un país a otro, o también puede ser de una ciudad a otra, dependiendo si el caso. Eh, el, el cargador es quien pone a disposición del transportista la mercancía que desea enviar a su destino final. El porteador es quien se encarga de realizar el traslado de un país a otro o de otra ciudad a otra. El consignatario es quien aparece en el contrato de transporte como el receptor de la mercancía enviada por el remitente y el trans- el remitente y transportada por el porteador. O sea, es decir, es quien se va a encargar de recibir la mercancía. Bueno, en la Organización de Transporte Ferroviario COTIF se la integran más de 50 países. Es un organismo internacional ferroviario. El ámbito de aplicación del COTIF se aplica en Europa, en el norte de Europa, en África y en Medio Oriente y Asia, y cubre más de 250 mil kilómetros de líneas ferroviarias, y permite a la organización extender la interoperabilidad técnica en términos de seguridad y de operación mediante la introducción de prescripciones técnicas uniformes y contribuir al desarrollo del transporte internacional. Los 7 anexos del transporte ferroviario COTIF, que establecen las reglas uniformes relativas al, contra- al contrato de transporte internacional por ferrocarril de mercancías, estos son los siguientes. El contrato de transporte internacional ferroviario de viajeros y equipajes consta de 62 artículos. El contrato de transporte internacional ferroviario de mercancías consta de 66 artículos. Eh, el contrato de utilización de vehículos en tráfico internacional ferroviario, el contrato de utilización de la infraestructura de tráfico internacional ferroviario, la validación de las normas técnicas y adopción de las prescripciones técnicas uniformes para material rodante ferroviario utilizado en el tráfico internacional. Admisión técnica del material ferroviario utilizado en el transporte internacional. Y por último, el apéndice C es el reglamento relativo al transporte internacional ferroviario de mercancías peligrosas, el famoso RIF. Este reglamento se aplica también al transporte internacional dentro de países de la Unión Europea. Es equivalente al acuerdo ADR para el transporte por carretera, al código IMDG para transporte marítimo y el acuerdo ADN para el transporte navegable. Bueno,
El instrumento desarrollado para este proyecto fue el, el, el- la tabla de evolución de carga de transporte ferroviario del 2010 al 2020. Del convenio del COTIF, las prescripciones técnicas uniformes, el contrato de transporte ferroviario y la hoja de ruta, estos contratos son desarrollados y difundidos por el Comité Internacional de Transporte Ferroviario. Eh, la finalidad de esta investigación fue comprender el sistema de transporte ferroviario, sus, em, sus pros, o sea, lo bueno que es transportar mercancías de manera ferroviaria, o sea, en trenes, es más eficiente ya que no generas tanta demanda y produces más y produces más mm, puestos de trabajo. Este medio de transporte es el más eficiente, bueno, el segundo más eficiente, solo por delante del transporte terrestre. Este medio de transporte, el transporte ferroviario, tiene varias ventajas, ya que no es tan demandante y puedes tener más eficacia en la cuestión de el traslado de mercancías. Y también tiene sus contras de que pueden tener la cuestión de la piratería, que se metan a robar las mercancías y no llegan a su destino final. Eh, en cuestión de la, del transporte ferroviario, es más desarrollable, bueno, se desarrolla más en Europa que en otros países. Por ejemplo, el caso de México se desarrolló durante el porfiriato y hasta ahorita, en estos momentos, lo quieren retomar, no como el traslado de mercancías, pero lo quieren hacer con el transporte de pasajeros en la cuestión del Tren Maya actualmente. Eh, Este medio de transporte, mm, para mí, se debió de haber implementado desde hace años atrás, aquí en México, por la cuestión infraestructura y por la cuestión de comercio, o sea, de generar más empleo, por así decirlo. Y pues este tema me enseñó en mucho, ya que yo no conocía de este tema. Me ayudó mucho a saber por la información que recabé tras esta investigación. Y este tema, en lo personal a mí, me pareció bastante interesante y espero que esta investigación eh, y este video que al momento estoy grabando no les haya quedado claro qué es el transporte ferroviario COTIF y espero que haya sido de su agrado. Gracias por su atención.